ahora. Muy buen día a todos y a todas. Muy Hola, buen día. bienvenidos a nuestra segunda clase de aspectos legales para la ingeniería. En la clase de hoy, nada más ni nada menos, vamos a trabajar sobre lo que tiene que ver con el concepto de derecho. ¿Y por qué digo que nada más ni nada menos? Porque, bueno, es un poco la piedra angular de, de- del comienzo de nuestras clases, de, bueno, de lo que necesitamos para poder arrancar y para un poco ir trabajando sobre las materias, sobre los temas que vamos a tratar a lo largo del cuatrimestre. Bien, y para hoy teníamos una actividad en cuanto a lo que tiene que ver con el concepto. Bien, que espero que hayan todos podido, o se hayan todos tomado un ratitito. En un rato después vamos a tener una actividad en la cual van a trabajar ustedes, así en forma presencial, por decirlo de alguna manera, presencial virtual, que tiene que ver con los caracteres del derecho, o perdón, los caracteres no, sino eh, sobre las distintas características del derecho y también sobre las clasificaciones, más propiamente dicho. Así que eso es algo que vamos a hacer en acto seguido. Pero bueno, lo primero es lo primero. Comencemos a trabajar un poco sobre lo conceptual, de lo cual estuvimos hablando. Bueno, según el orden que tengo aquí, le doy la palabra a Tomás Ventimiglia. Tomás, te escuchamos, por favor. Concepto de derecho para vos. Bueno, según la definición que encontré yo, para mí el concepto de derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta humana y la sociedad a través de determinadas normas e instituciones. Bien, ok. Bueno, perfecto. Es un concepto positivista que de alguna manera parte desde lo nomológico, no reconoce principios, no reconoce hechos, obviamente lo concentra, lo ubica en un concepto, en un contexto, perdón, social y, bueno, al menos esa definición o ese concepto no reconoce o no encuentra en el derecho esta relación de causa y efecto, ¿no? O de actos y consecuencias jurídicas. O sea que, por decirlo de alguna manera, no habría sanciones no habría sanciones, no habría responsabilidades en cuanto a los hechos respecto de lo que nos comentaba recién Tomás. Pablo Federico Vega Sainz, te escuchamos. Sí, yo escribí, desde mi punto de vista como estudiante de ingeniería, habiendo estudiado siempre materias relacionadas con otras ramas de la ciencia, pero con la creencia de que el derecho es algo muy importante para todas las personas y que debe ser respetado, tengo un concepto del derecho muy particular. Para mí el derecho es el arte de darle a cada uno lo que le corresponde, respondiendo pura y exclusivamente a necesidades de cada individuo. Y digo la palabra arte porque el derecho para mí es algo más subjetivo y abarcativo y una ciencia en sí mismo, más allá de que se puede ser visto desde un punto de vista científico también. Y el derecho responde pura y exclusivamente a las necesidades de cada persona. Digo esto y puse un ejemplo un poquito particular, que para mí el derecho no es igual para todos, porque por ejemplo en una sociedad qué sé yo, podríamos llegar a tener a mujeres pidiendo derecho a que les den tampones gratis, sin embargo, un hombre no tendría derecho a que le den tampones gratis porque no es algo que lo necesite realmente. Por ahí los derechos humanos, en cambio, sí, para mí tienen que ser iguales para todos, pero después, bueno, cada uno tiene derecho a distintas cosas según lo que le corresponde. Bueno, gracias por la definición y por el particular ejemplo. Florencia, te escuchamos. Florencia Magali. Sí, yo entiendo por derecho como el conjunto de normas que están regidas por el Estado, que establecen tanto las libertades como los derechos y los deberes, perdón, y obligaciones que tienen los ciudadanos de un determinado lugar, para así se poder regular la convivencia entre los mismos. Bien. Bueno, un comentario para hacer sobre la de Pablo. Es un concepto que está muy vinculado a lo que tiene que ver con la noción de justicia, ¿no? Es
enteramente principialística la definición, porque es el concepto de justicia, ¿no? Que a cada persona le toque o que cada persona tenga lo que le corresponda y demás, es enteramente el concepto de lo que conocemos como justicia. Por lo tanto, también un poco, no digo utópico, pero es un poco difícil de ser llevado a cabo, a pesar del ejemplo que él daba, muy particular. eh, lo cual nos lleva entonces a analizar si en realidad cuando hablamos de derecho lo relacionamos con la justicia o lo relacionamos con cuestiones más subjetivas, ¿bien? O más particulares. Pero es un comentario así que me había quedado en el tintero. Respecto a lo que nos decía recién Agustina, bueno, volvemos un poco también a esto de la función del derecho, ¿no? La función social del derecho de regular a una sociedad desde las normas, ¿no? Es una función social, me refiero a que comprende a un grupo de personas y que obviamente eso nos lleva a un derecho desde el punto de vista más funcional, ¿bien? Y no tanto desde el punto de vista de las ciencias, algo que también comentaba Pablo recién. Maximiliano. Cuando Está muteado, Maxi. cuando habilites el micrófono te vamos a poder escuchar, Maxi. Perdón, ahora sí. Perfecto, te escuchamos. Que lo que tengo como concepto de derecho es que para la convivencia de los hombres en la sociedad sea armoniosa, el Estado crea un ordenamiento jurídico estableciendo un sistema de reglas y normas a las cuales obligatoriamente el hombre debe ajustar su conducta. Y este sistema de reglas y normas jurídicas que regulan la conducta del hombre y sus relaciones es lo que yo denominaría como derecho. Bien, bueno, dos observaciones. Primero, a veces uno cuando ve de alguna manera la vida social, ¿no? De todos y de todas, primero dista un poco el tema de la armonía, ¿no? Tal vez esa armonía es como más un fin Claro. y tal vez hasta utópico y podría decirse hasta inalcanzable por momentos, pero digo, hablar de armonía es como hablar de felicidad. Son como tal vez fines como más elevados, pero no digo que esté mal, está bien. No. Eh, pero bueno, espero que sea lo que de alguna manera más te sedujo de este concepto. Y obviamente, cuando te referías a los hombres, me imagino también acá a las mujeres, porque si no, el ejemplo de los derechos de Pablo no servirían No serviría, en no, tal cual. tu concepto Sí, de sí. derecho. Muchas gracias, Maxi, que dio un aire al heredero. Juan Cruz, te escuchamos. Bueno, para mí el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es brindar a todos los miembros de una sociedad seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Bueno, acá aparece el concepto de derecho muy vinculado a lo que tiene que ver con su noción subjetiva, que es el derecho como una facultad, el derecho como una noción de una atribución, el derecho como un poder, ¿no? Yo tengo un derecho sobre una posesión, ¿no? Tengo un derecho sobre algo, como también el ejemplo de Pablo podríamos decir, yo tengo derecho a, y eso me da a mí el poder de poder acceder a algo o de poder hacer con eso lo que quiero, ¿bien? Tengo ese derecho, tengo el poder, ¿bien? La vez pasada daba una charla sobre el derecho vinculado con la ficción y en este caso para la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que no es mi participación en ficción y derecho, sino en una clase de teoría del Estado y me vinculaba esto con la noción de lo que vemos cuando He-Man decía, ¿no? Yo tengo el poder, ¿no? Y agarraba y empuñaba la espada. Digo, al decir yo tengo el poder lo decía con la espada en la mano, ¿bien? Y eso significa decir yo tengo el poder y yo tengo la posesión, yo tengo el derecho, yo tengo la atribución, yo tengo la posibilidad de hacer con esta espada liberar Grayskull como también venderla o prenderla y comprarme un auto.
un 0 kilómetro. Así que son todas las cosas que podría haber hecho He-Man con esa espada. Gracias, Juan Cruz, por el concepto. Constancia, te escuchamos. Hola, bueno, yo escribí que para mí el derecho son muchas Un poquito habilidades más fuerte, integrales. Constanza, perdóname que ¿Me escuchan? el ¿Me COVID me escuchan trajo mejor? sordera. Sí, dale. Bueno, yo escribí que para mí el derecho son muchas cosas interrelacionadas, que son facultades entregadas tanto a individuos como organizaciones, que es un concepto que está fuertemente ligado a la libertad, al concepto de libertad individual o colectiva, que bueno, por la raíz de esto podemos decir el derecho a expresarnos libremente, a decidir sobre nuestra propiedad, elegir nuestros representantes, entre otros. Y también puse que me parece que se puede resumir, bueno, como dijeron los chicos, como un conjunto de leyes o reglas que nos indican cómo vivir en sociedad adecuadamente, que es el Estado el que debe garantizar derechos como protección, seguridad, eh, a los individuos que forman parte del territorio sobre el cual tenga hegemonía y que a su vez tiene que asegurarse que todos los individuos cumplan de estas normas que permitan garantizar los derechos a los demás. Bien. Bueno, en esta oración medio circular, que no digo que esté mal, tal vez si te agarra alguien de la lengua de literatura te dice que está mal, porque fue así como medio como una vueltita al árbol. En este caso me parece que está bueno por lo siguiente. Hablaste de derechos, hablaste de derecho cuando hablaste de leyes, y después hablaste de la función del Estado a la hora de garantizarlos, ¿bien? O sea que distinguimos lo que son derechos de garantías, lo cual es muy bueno porque muchas veces podemos llegar a confundirlos. Bueno, no, yo no, pero digo, tal vez alguien que no tiene el conocimiento dice, bueno, derechos y garantías, ¿qué son los derechos? Bueno, las garantías, no. Lo cierto es que cuando hablamos de derechos y hablamos de alguien que tiene la función de garantizarlo, es porque efectivamente nos referimos a que existen derechos y existen garantías, existen herramientas para que esos derechos se lleven a cabo. Es tan importante el derecho como la garantía. Es tan necesario tener una garantía como tener un derecho. Si yo tengo el derecho a, yo qué sé, no sé, al libre tránsito y no tengo las garantías, bien, que me lo permitan, no solamente las garantías como mecanismos procesales, sino si no tengo la garantía de que el Estado me lo va a dar y que en el caso de que yo no pueda, bien, de hecho el conflicto más grande se da con la garantía, no se da con el derecho, porque los derechos son muy lindos, de hecho se ven muy bien y se escuchan muy bien y los tenemos todos. Recién por ahí alguien hablaba sobre los derechos humanos. Bueno, perfecto, los derechos humanos los tenemos todos, genial, magnífico, bien. No para partir del ejemplo tal vez a esta hora de la mañana de Pablo, pero digo, si todos tuviéramos ese derecho, en realidad no sería importante que tener o no tenerlo, sino el problema sería a la hora de que no esté garantizado. Si no está garantizado, significa que ese derecho pierde, de alguna manera, pierde su realidad, pierde la posibilidad de llevarlo a cabo. Bien, el derecho a enseñar o el derecho a aprender, bien, que están garantizados en nuestra Constitución, están garantizados en nuestra Constitución. ¿Qué significa? Bueno, que por más que diga tengo derecho a, lo importante es que se pueda llevar a la práctica, ¿sí? Si una Constitución tiene derechos pero no tiene garantías, no es una Constitución. No lo inventé yo, lo dice la Constitución de Filadelfia. Pero digo, de alguna manera es así. Así que muchísimas gracias, Constanza, por el aporte. Ignacio, Santiago Pintos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Le comento, no prendo la cámara porque estoy en una computadora de escritorio, entonces no tengo cámara. Ah, bueno, está bien. No, digo, Y bueno, cuando dijiste lo de la computadora de escritorio te iba a decir, bueno, pero hay cámaras para computadora de escritorio, pero digo, sí, tengo que conseguir una. no hay problema, está bien. Vamos, no hay problema. Mi definición es bastante parecida a lo que dijeron. Yo escribí, el derecho es un conjunto de normas que rige la convivencia entre Ignacio, los ante todo te hombres. hago este paréntesis. En realidad todas se parecen, pero todas son distintas. ¿Sí? Algunas Claro. tienen ejemplos, otras hablan sobre garantías, otros hablaron sobre justicia. Bien, otras dijeron pero no dijeron. Así que es un poco una construcción grupal y la idea es que ustedes se lleven algo bueno de este, no sé, brainstorming de derecho. Dale. Escribí, el derecho es un conjunto de normas que rige la convivencia entre los hombres y las mujeres, por supuesto. Uh-huh. Nada, eso, parecido a lo que han dicho el lado de que rige las normativas y también, digamos, los castigos de la convivencia. Bueno, está bien, sí, si bien después agregaste la parte de castigos, que no estaba en un principio en el concepto que habías leído, bien, es la definición más escueta. La definición más escueta a veces es la más, vamos a decirlo de alguna manera, que no la más inadecuada, sino la que a veces se elige.
comúnmente porque a la hora de hablar de una cuestión tan versátil como puede llegar a decir, como puede llegar a ser la definición de derecho, decimos, bueno, el derecho es todo esto y puede ser un montón más. Bien, cuando Pablo nos hablaba de las artes y demás, entonces decís, bueno, yo me puedo ir, es más, se habló desde el punto de vista subjetivo. Entonces, lo cual significa que la palabra derecho, el concepto de derecho puede llevarnos a un montón de vericuetos. Entonces, a veces, para de alguna manera ser claro, uno elige ser escueto, lo cual no es lo mejor para un examen, pero sí puede ser lo mejor para una mesa en un almuerzo o una cena, cuando viene la familia y te dice que estás estudiando. Bueno, estoy estudiando aspectos legales. ¿Qué aprendiste hasta el momento? Bueno, que el derecho es un conjunto de normas que rige a una sociedad. Entonces, mirá, muy bien, Ignacio, estás aprendiendo mucho. Pero después, cuando a la hora de emplearlo, o a la hora de evaluarlo, o analizarlo, o a la hora de llevarlo a una clase, esperamos que haya un poco más de contenido. Pero está muy bien para empezar. Ricardo, te escuchamos. Sí, bueno, yo quizás que no entendí muy bien la consigna porque yo busqué una frase que me representaba más que una definición estricta. Yo la frase que busqué es que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Bueno, no deja de estar vinculado. Sí, es cierto que no era la consigna, pero la cual repetimos varias veces, Ricardo, pero no era más qué definición y qué concepto de derecho me representaba más a mí. Podrías haberlo, después de haber escuchado a tus compañeros, podrías haberlo reformulado y decir de alguna manera que para vos el derecho es un conjunto de libertades, ¿bien? Y que, se podría decir, establece ciertos límites a esas libertades desde el punto de vista del derecho individual, ¿no? Porque vos decís, cuando empieza el mío, termina el del otro, y cuando empieza el del otro es donde termina el mío. Lo cual, por un lado, es obviamente limitada en el razonamiento, si bien a vos te gusta y te la tatuarías en el brazo, lo cierto es que, o te harías una remera al menos, pero ¿qué pasa con esa definición? ¿Qué pasa con ese concepto? Bien, primero que es solamente sobre derechos individuales, porque los derechos colectivos o los derechos sociales no comprenden eso. Si yo hablo de una representación sindical, o hablo de los derechos del trabajador, termina, porque ahí no sería el derecho tuyo, sino el derecho de todos los trabajadores, y terminarían, entre comillas, cuando empiezan los derechos del empresario o del dueño de la empresa, ¿no? O del patrón. Y ahí sería medio raro, porque no es tan así, no es que terminan los derechos cuando empiezan el del otro. De hecho, están los derechos de incidencia colectiva, que son los derechos que llamamos derechos de tercera generación, que comprenden a más de una persona, y que no porque estén en una misma clase social, sino simplemente porque comparten un mismo lugar, ¿no? Como por ejemplo puede ser el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente los comprende a todos nosotros, bien, y no tiene que ver con una especie de comienzo y finalidad, sino que tiene una comprensión muchísimo más colectiva. Así que, por suerte, cada vez escuchamos menos lo de las libertades de uno que empiezan y cuando terminan las libertades del otro y demás. Por suerte cada vez se escucha menos esa frase, pero no porque esté mal, sino, o sea, no porque, o sea, creo que conceptualmente está mal pensarlo de esa manera, porque si no es como si fuéramos todas personas aisladas en pequeños islotes, ¿bien? O sea, para analizarlo desde el punto de vista del derecho de la propiedad, es correcto, ¿bien? ¿Sí? Mi derecho termina donde empieza el del otro, mi propiedad termina donde empieza la propiedad del otro. Está muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo tirar las latas de cerveza Dove del otro lado de la cerca a lo de Flanders, ¿entendés? O a lo del vecino del otro lado, que en realidad nunca sabemos quién es, pero digo, en teoría no lo puedo hacer. ¿Por qué? Bueno, porque mi derecho termina donde termina mi cerca. Sin embargo, la cerca es una medianera y los derechos de medianería son compartidos. Por consiguiente, ni siquiera en ese momento, en algo tan simple como en el derecho, ¿no? de propiedades, en los derechos reales de dominio, se vería tanto esto de mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Pero aún así, es un dicho común y aplica, así que sirvió también para aclarar un poco la situación. ¿Algún comentario, Ricardo?
No, nada. No, que, claro, yo lo que tenía para buscar era buscar un concepto de derecho que te represente. No, yo Claro, por busqué, eso. yo Vos eso es algo que precisás. repito seguido. Bueno, ojalá que cuando termine de cursar no lo repitas y aprendas. No, capaz que sí. Yo qué sé. Lo que, a ver, piensen ustedes que el objetivo de la educación o el objetivo de la enseñanza no es generar solamente, o no es generarle nuevos conceptos, sino es generarle dudas sobre aquello que estaba preconcebido y a su vez sobre todo esto que están aprendiendo ustedes en el camino. Si cuando después de trabajar, después de cursar 3 o 4 meses conmigo, seguís diciendo que tu libertad termina cuando empieza la libertad del otro, si bien yo lo voy a considerar un breve fracaso mío en la educación, porque no estoy de acuerdo con el concepto, pero aún así puedo considerar que, bueno, que a ver, vos viniste con eso antes de conocerme y no pude hacer nada para cambiarlo. Espero por lo menos generarte la duda de que puede ser distinto. Claro. Pero no hay problema. No había respuestas correctas o incorrectas en este ejercicio. Juan Pablo Ángel. Bien, la definición que tenía yo también es parecida a las que han dicho las demás. El derecho es un conjunto de normas escritas que dicta el poder soberano que tienen como fin ordenar la vida de las personas en sociedad para lograr el bien común de todos sus miembros. Describe las garantías y las obligaciones que uno tiene como persona, y ante el incumplimiento de estas normas existen penalizaciones. También busqué un poquito más, encontré que hay muchas definiciones de derecho, y una de las más importantes era la de Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Él decía que el derecho había que desligarlo de la moral, la ética, la teología, la sociología, la historia y las ideologías. Él decía que el derecho no es eterno ni absoluto, sino que su contenido cambia con la historia y está condicionado a las circunstancias del tiempo y lugar. Bien, bueno, la primera parte de tu definición, que era mucho más, ¿cómo tengo que decir? No más limitada, sino más natural, porque fue la que vos primero buscaste, ¿no? A eso quería decir. Un poco refería a lo que veníamos hablando, pero bueno, agregando el tema de lo que tiene que ver con las sanciones y demás. Eso también está muy bien, que es la consecuencia jurídica, ¿no? Todos nuestros actos, ¿sí? Todos nuestros actos tienen una consecuencia y todos los actos jurídicos tienen consecuencia jurídica. Bien, si yo voy caminando por la calle, no tiene una consecuencia jurídica. ¿Sí? O sea, por consiguiente, puede ser un acto, ¿sí? Es lícito, ¿sí? Voluntario, ¿sí? Pero aparentemente no acarrea ninguna consecuencia. ¿Sí? Salvo, bueno, analizarlo desde el multiverso Marvel y una cosa así, que si yo hoy no estuviera caminando por la calle, entonces no ocuparía ese espacio, entonces lo ocuparía otro, bueno, y eso generaría ramificaciones y todo, y tendríamos que ver Loki de nuevo. Pero, en realidad, para aquellos que no son del universo Marvel, no se preocupen, no dije nada interesante. Pero a aquellos que les gustó, vean Loki y esperemos la segunda temporada. Entonces, Sí, muy buena. bueno, genial. Entonces, esto que de alguna manera yo quería decir recién, aparentemente no genera consecuencias jurídicas. Pero ¿qué pasa? Si yo hace 6 meses o un año atrás caminaba por la calle sin barbijo, probablemente eso sí generaba una consecuencia jurídica. Bien, yo no estaba molestando a nadie, o no es que iba por la calle y me afanaba algo, sino que iba simplemente sin el tapaboca obligatorio que se establecía para ese momento. Bien, estamos bien temporalizándolo, y vamos a decir, no sé, en la provincia de Buenos Aires, Sí, en la provincia de Buenos Aires, creo que es donde es obligatorio. O en la ciudad de Buenos Aires, en realidad era obligatorio hace un año. Porque después dejó de serlo. En la vía pública estamos hablando. Entonces yo iba caminando, no producía ningún hecho más que mi solo andar, pero tenía una consecuencia jurídica. ¿Que cuál era? Bueno, supuestamente estaba poniendo en riesgo a las demás personas porque estaba caminando por la calle sin barbijo, bien y demás. De hecho, las personas que fumaban podían no tener puesto el barbijo, lo cual no generaba una sanción, aparentemente no generaba una consecuencia jurídica, y estaba, se puede decir, estaba haciendo más acciones que una persona que simplemente no tenía el barbijo puesto. Algo para analizar, digo, ¿no? Desde este punto de vista, desde el punto de vista de los hechos, los actos jurídicos y las consecuencias. Eso en primer lugar, la parte de la consecuencia jurídica de los actos que aparece en lo que Juan Pablo contaba recién. Y lo segundo que contaba Juan Pablo
es respecto a la teoría pura de Kelsen, que todos, de alguna manera, para no decir, sí, creo que todos hablamos desde el punto de vista más kelseniano o más positivista, porque hablamos de un conjunto de normas y demás. Hablar de un conjunto de normas es lo más fácil y es lo más limitado, ¿sí? Limitado en el sentido de práctico, ¿no? Es lo más práctico para dar una enseñanza respecto del derecho. Es más fácil explicar al derecho si yo lo analizo desde el punto de vista del conjunto de normas y no, en realidad, de todas las otras cosas que podrían ser, ¿sí? Me refiero a que podría ser un conjunto de normas, como también podría ser bien un conjunto de principios, pueden ser hechos, pueden ser, bueno, pueden ser definiciones o conceptualizaciones que vienen de la mano de los principios generales, pueden ser también cuestiones que están vinculadas con preceptos doctrinarios o que vienen de decisiones y definiciones de los órganos jurisdiccionales o de los órganos judiciales. Bueno, podría ser muchísimo más amplio, pero no. De alguna manera siempre lo solemos acotar. Así que es un poco eso. Es limitar el espectro del derecho, que podría ser mucho más y que normalmente lo achicamos un poquito. Bien, gracias Juan Pablo. Jorge, penúltimo. No empecemos con, yo pienso más o menos la mayoría que los demás, porque obviamente si sos el número 9 o el número 10, ya hay varias cosas que ya se han dicho, pero te escuchamos. Bueno, yo cuando apenas empecé a pensar en el derecho, dije, bueno, hace referencia a lo que está estipulado, digamos, conforme a la regla o a la ley, a la norma. Y después dije, pero me fui más a la palabra derecho en sí, que era lo que para mí implicaba esa palabra, digamos. Y basándome un poco en la etimología, viste que es como lo recto, sin desvíos, me puse a pensar y terminé concluyendo que, en mi opinión, hace referencia a cómo las cosas, situaciones, personas deberían ser. Puede pasar que esta interpretación igual de cómo debería ser algo termine siendo muy subjetiva y dependiendo de la perspectiva de cada persona. Por ende, concluí también que es necesario arraigar la definición de derecho y su normativa a las costumbres y principios que vayan de acuerdo al contexto en el que se aplica. Y en algunos lados también lo relacionan con justicia, pero no creo que siempre sea así. Bueno, muy bien. Muy bien. Apareció esto del ser y el deber ser, que está vinculado con lo que hablábamos antes de Kelsen. Bien, Hans Kelsen no decía que la teoría pura o que el derecho en sí no debía plantear lo que es la persona, sino lo que el deber ser, ¿no? Y de esa manera desprenderse de cuestiones morales, éticas y demás, lo que él llamaba la fiebre perniciosa aristotélica, ¿no? Es decir, esto de plantearse las cosas de otra manera. Así que esta discusión entre el ser y el deber ser siempre la vamos a ver vinculada en el derecho, porque el derecho nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer o lo que debemos hacer, mientras que en la realidad de los hechos es lo que somos, es lo que tenemos y es lo que hacemos. Así que ahí vamos a tener esto de siempre este binomio, ¿no? Bien, Ignacio, el último, pero no por eso menos importante. Yo me fui más o menos, o sea, sabía que iba a haber muchos con el tema del conjunto de normas y me fui más para un lado de justicia y puse que la palabra derecho puede tomarse como equivalente a justicia, como portador del valor justicia. Y el objetivo de esta reglamentación de normas jurídicas es el comportamiento del humano. No sé si alguien la dijo porque llegué tarde. Claro, bueno, si efectivamente como llegaste tarde no escuchaste a Pablo, que Pablo se refirió también a la justicia, a pesar de que la definición de Pablo estuvo como más vinculada a explicar el derecho, cómo se explicaría la justicia, y lo tuyo fue vincular al derecho y a la justicia y como que tirar un poco las cartas sobre la mesa. Pero no digo que esté mal, simplemente que de alguna manera como que le falta un enganche, de decir, bueno, sí, entiendo que es el derecho, entiendo que es la justicia, pero me falta de alguna manera cómo hago para unirlos. Lo cierto es que, como para allanar un poco el terreno, el derecho principalmente tiene una problemática propia en sí misma, que
que es una problemática del idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de derecho, ya hablo de que existe la posibilidad de que yo no defina el derecho de diferentes maneras, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque depende del punto de vista o la órbita que lo mire. Si yo lo pienso desde el punto de vista objetivo, el derecho, bueno, podría ser un conjunto de normas, podría ser un conjunto de principios, podría ser un conjunto de hechos, ¿no? Que están tipificados como positivos o negativos. A aquellos negativos les doy una sanción y a aquellos positivos les doy un premio. Bien, o sea, como se puede decir, a quien cumple con el pago de los impuestos en fecha, bien, le doy una exención impositiva para tal o cual situación. En cambio, para aquellos que no cumplen de tal o cual tal fecha, bueno, les va un recargo. Eso de alguna manera es lo que el derecho establece, ¿sí? Desde el punto de vista objetivo. Si yo lo puedo pensar también desde el punto de vista subjetivo, ¿sí? Como también acá se nombró, lo pienso desde el punto de vista de lo que yo tengo derecho a. Como yo dije antes, el derecho como una facultad, el derecho como un poder, el derecho como una herramienta, ¿sí? Para obtener algo o para hacer uso de algo. Entonces tenemos el derecho desde el punto de vista objetivo, tenemos el derecho desde el punto de vista subjetivo, y también está el derecho desde el punto de vista científico, algo que Pablo rozó, por decirlo de alguna manera, que tenía que ver con la ciencia del derecho, que es, bueno, después ya habría que entrar en una vieja discusión si el derecho es una ciencia o no, porque para que sea una ciencia tiene que tener un método propio. Hay quienes dicen que el derecho no tiene un método propio, sino que utiliza el método de otras ciencias. Hay quienes dicen que no es así, que es así, etc. Así que, pero de alguna manera excede a nuestra clase y a nuestra materia entrar en esa discusión. Y una pregunta. Sí. Ya que nombraste el idioma, quería hacerte una consulta más que nada sobre la soberanía del derecho, si territorialmente el derecho varía. No sé cuándo dije el idioma, pero... No, dijiste que tenía una problemática con el tema del idioma en sí. Claro, me refería a que... No, sí. Lo que me refería es a que el idioma, nuestro idioma, ¿sí? El dialecto que sea, no, tiene sus se entendió limitaciones. el tema de la definición, claro, sí. Tiene una limitación que tiene sus... sí, quedó claro. Pero ya que yo habló del idioma... nombro una cosa, déjame que te termine el concepto, Ignacio. Sí. Para que vos puedas después arribar la consulta. Cuando yo defino las cosas, ¿no? Las defino también, no solamente para saber lo que son, sino también para limitar lo que son. Bien, si yo veo algo que tiene 4 patas, ¿sí? Y que tiene una tabla arriba de todo, asumo que es una mesa. Voy, me siento en una silla, pongo los papeles arriba de la mesa, es una mesa. Bien, como dice el dicho, tiene 4 patas, una cola y ladra, es un perro. Bueno, entonces en este caso es una mesa. Pero ¿qué pasa? Si yo en vez de la mesa un día llego muy tarde a casa, bien, me da fiaca ir y acostarme en la cama, bien, y prefiero en esta ocasión ir y acostarme en la cama, acostarme en la mesa, perdón, aparentemente la mesa dejaría de ser mesa. Bien, sin embargo, a las claras y a la vista de todos, bien, y en la percepción de todos, la mesa es una mesa. Sin embargo, yo la he utilizado como una cama. ¿Qué significa? Que la palabra cama, en este caso, funciona no solamente a la hora de definir y a la hora de ponerle un nombre a las cosas y de poder señalizarlas, sino también a la hora de limitar no solamente el uso, sino también el objeto. Bien, ¿es una cama? No, es una mesa. Bien, ¿esto qué tiene que ver? Con que son ambigüedades y son propias limitaciones que tienen los lenguajes. Los lenguajes le establecen un código a las cosas, bien, las cosas son porque se establecen de esa manera, se le dice de esa manera, y por tanto se le da un uso vinculado con ese nombre. Bien, el derecho... Bien, pero tenés que aprender a dejar de terminar la frase, porque si no, no puedo terminar y me interrumpís. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, el derecho es un conjunto de normas, todos anotan el derecho es un conjunto de normas, y eso lo que hace es limitar también el razonamiento y el conocimiento de ustedes. Bien, ¿por qué? Porque la mayoría de ustedes se refirió al derecho como un conjunto de normas, y la mayoría de ustedes habló del derecho como un concepto o como un aspecto objetivo. En cambio, alguno de ustedes, no muchos, se refirió, o alguna de ustedes, no muchos, se refirieron al derecho desde el punto de vista subjetivo, y hay algunos de ustedes que tocaron el tema de la ciencia o el arte o lo que sea. Entonces, el derecho, como palabra, se podría decir, limita mucho lo que tiene que ver con el objetivo, con el objeto, se podría decir, al cual nos estamos refiriendo. Sí, te escucho, Ignacio. No, sí, eso había quedado claro. Mi pregunta era, ya que habías dicho el idioma, o sea, no tenía que ver con el idioma en sí, sino con si
el derecho varía según donde uno se encuentre geográficamente. Si, por ejemplo, el derecho humano no sé, Argentina es distinto al derecho humano en una isla en Asia, o el derecho en sí. A eso me refería con la pregunta. Bueno, justo la categoría de derechos humanos es una de las categorías más universalizadas, por decirlo de alguna manera, bien, y que en principio estaríamos de acuerdo en que no podríamos afirmar casi en forma categórica que el derecho acá es igual al de una isla en Asia. Pero lo que sí podríamos decir es que los derechos son categorías jurídicas que y se les atribuye un valor y se les atribuye una fuerza, como decía hace un rato, que está muy vinculado a lo que tiene que ver con dos aspectos, el aspecto temporal, bien, y el aspecto territorial. El aspecto temporal tiene que ver con el tiempo, justamente el momento, ¿sí? O sea, lo que antes estaba prohibido, hoy podría estar permitido y viceversa. Bien, o sea, hace poco salió una ley que despunibiliza, por decirlo de alguna manera, bien, el aborto, antes algo totalmente prohibido, ¿sí? Por el Código Penal, que de hecho el texto del Código Penal sin las modificaciones de ley sigue estando prohibido porque le atribuye una consecuencia jurídica negativa, o sea, una pena de prisión. Como antes también estaba prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual ahora está permitido, antes estaba prohibido. Bien, lo cual antes estaba prohibido que una persona sea de género X, por decirlo de alguna manera, y hoy se podría decir, o mejor dicho, antes estaba prohibido porque existía el binomio hombre-mujer, después se habló de género y hoy se habla de alguna manera, de una orientación de género que podría ser distinta al binomio que todos conocemos. Así que, de alguna manera, las sociedades van evolucionando, involucionando, van cambiando, y obviamente el concepto de derecho que nosotros podemos tener aquí es muy distinto al concepto de derecho que puede existir en otro lado. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros comprendemos que existen normas, que existe una constitución, mientras que en otros lados podrían considerar que esas normas o esa constitución tienen otra fuerza. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad se le da más fuerza a lo que, no sé, dicen por ejemplo, las personas más viejas, más mayores, ¿no? En una gerontocracia, por ejemplo, se concurre a qué es lo que dicen estos seres de alguna manera de mayor edad. Entonces, bueno, si bien es un ejemplo medio tirado de los pelos, creo que asiste a que no siempre el derecho es lo mismo en todos lados, partiendo desde el punto de que no todas las sociedades son iguales. Y se supone que el derecho es un resultado social, se supone que el derecho tiene que de alguna manera demostrar qué es lo que esa sociedad quiere. Bien, yo si veo la Constitución o veo el conjunto de normas de un país determinado, tendría que poder saber, conocer, ¿sí?, a esa sociedad. O sea, esa sociedad es de tal manera porque el derecho, de alguna manera, me refleja ese tipo de sociedad. Si es una sociedad que punibiliza el aborto, la tenencia de estupefacientes, yo qué sé, no sé, que punibiliza fumar en espacios públicos, en espacios abiertos o cerrados, que, bueno, eso me va a dar a conocer, por decirlo de alguna manera, cómo es esa sociedad. Pablo. Muchas gracias. De nada. Perdón, me surgió una duda con lo que te preguntó Ignacio, que te estaba preguntando sobre los derechos humanos y si son iguales en todos los lugares. Y ayer que estaba viendo una clase tuya de YouTube, justamente la que habías dicho de derecho, el concepto del derecho, vos habías mencionado en una parte de esa clase que, digamos, hay como una jerarquización de normas justamente por este señor que dijo Juan Pablo Kelsen, la pirámide esa, y por ahí que los tratados internacionales eran más importantes que las normas, digamos, que están en la Constitución Nacional, y habías mencionado que los derechos humanos, hay tratados internacionales de derechos humanos, entonces mi pregunta surge de ahí, o sea, si hay tratados internacionales de derechos humanos, más allá de que existan estos, no quiere decir que en todos los lugares sean iguales los derechos humanos. Claro, en primer lugar, no hay jerarquización de derechos, ¿no? Si bien hay categorías de derechos en las cuales nosotros reconocemos que los derechos fundamentales o los derechos humanos, ¿no?, como categorías, son más importantes que los derechos, se podría decir, más personales o más individuales, pero, a ver, o más simples, bien, pero dentro de la categoría de los derechos fundamentales o dentro de la categoría de derechos humanos no hay más importancia unos que otros. O sea, no es el derecho a la libertad más importante que el derecho a la vida.
tal vez alguno de ustedes me podría decir, yo sí, profesor, pienso que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la libertad. Bien, pero eso es de alguna manera una cuestión meramente subjetiva. Objetivamente no hay bien una cuestión que diga qué derecho es más importante dentro de la categoría de los derechos humanos, por ejemplo. Pero lo que sí existe es la pirámide normativa, que es la que me establece que existe un orden de prelación de normas. ¿Sí? Hay un orden jerárquico de normas, no un orden jerárquico de derechos. Bien, entonces, si yo ubico y lo ordeno todo en esa pirámide, como vos bien decías, de Hans Kelsen, bien, que es una forma de alguna manera de graficar un ordenamiento jurídico, voy a establecer que en la cúspide de ese ordenamiento jurídico está esta norma que nosotros llamamos Constitución, y por encima, bueno, estaría esta norma hipotético fundamental, que de alguna manera es de la cual deviene todo este sistema normativo, ¿no? Si yo leo la Constitución, y particularmente la veo en su artículo 31, dice, esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. O sea, pareciera que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, ¿no? Porque con potencias extranjeras ya no se dicen, de alguna manera estaría todo, se podría decir, en el mismo orden y serían esas leyes fundamentales. Después de ahí para abajo, todas las leyes que son inferiores, o sea, hablamos de decretos, hablamos de ordenanzas municipales, ¿bien? Si lo vemos así todo medio mezclado. En cambio, a partir de la reforma del 94 se produce un reordenamiento y también a partir de la jurisprudencia se produce también lo que es una doctrina en cuanto a cómo voy a organizar ese sistema jurídico, y digo, bueno, la Constitución, los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿no? Artículo 75 inciso 22, están en la cúspide de esa pirámide normativa. Por debajo, los tratados de integración, que son los del artículo 75 inciso 24, que son los que establecen un orden, los que establecen, perdón, una categoría supranacional y hasta supraestatal, en el caso de que sea necesario, por ejemplo, como es el Mercosur o la UNASUR, entre otros, o la OMG. Pero, entonces tengo los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y la Constitución por encima, los tratados de integración, los tratados internacionales propiamente dichos, o los concordatos con la Santa Sede, y recién ahí voy a encontrar las leyes nacionales. Y después, obviamente, todo el ordenamiento jurídico. Esto que yo les dije recién es la cúspide, o es de alguna manera, cómo yo voy a organizar el sistema normativo de ahí hacia abajo, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que todas las leyes nacionales tienen que ir adecuándose a esos tratados internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo orden de prelación me lo va dando. Entonces, en cuanto a la pregunta de Pablo, de esto de decir, bueno, entonces, pero los derechos humanos no son acá lo mismo que en otro lado, sí. En teoría sí, pero ¿qué pasa? Después, al momento de cual yo les hablé sobre derechos, pero también se les hablé sobre garantías. Entonces, que yo busque garantizar el derecho a la libertad, bien a través de la ley del aborto, y de alguna manera afectar el derecho a la vida a través de la misma ley, eso podría ser interpretado de una manera u otra, bien, desde el punto de vista de los derechos humanos. Por consiguiente, una sociedad que considera que el derecho a la vida es más importante, va a seguir punibilizando o va a seguir diciendo que el aborto está prohibido, mientras que una sociedad que garantiza el derecho a la libertad, o intenta garantizar mayormente el derecho a la libertad, va a decir que el derecho a la libertad es más importante. Esto es, a grosso modo, ¿bien? Y casi faltando el respeto a los doctrinarios del derecho, un poco como lo que se podría decir respecto a los derechos humanos, ¿no? Porque se lo estoy dando así como muy cortito. Pero, en teoría, los nombres de los derechos humanos son los mismos. El problema va después a lo que es la interpretación y a lo que es, obviamente, puesta en práctica, ¿no? Bien. Un poco para terminar. Sí, Pablo. Siempre me surgió la duda, lo mencionaste, ¿qué es la doctrina del derecho? La doctrina del derecho es una de las fuentes en las cuales el derecho se abastece, ¿bien? Y entre las cuales, por ejemplo, encontramos lo que son las opiniones de los maestros del derecho, ¿sí? Las personas que son los reconocidos, ¿no? No solamente los que tienen la 10, sino también los que, de alguna manera, van a opinar sobre distintos conceptos y van a colaborar no solamente en la redacción de nuevas normas, sino también en la interpretación de las normas que ya existen. Bien, o sea, la doctrina es doctrina de explicación de lo que hay, de las leyes que hay y de las normas, pero también hay una doctrina que intenta modificar el sentido de las normas o generar
nuevos contenidos normativos. Bien, entonces las opiniones de los maestros del derecho es lo que conocemos como doctrina. Bien, Gracias. de nada. La actividad para ahora es muy simple, van a tener media hora más o menos, 40 minutos para hacerlo, que tiene que ver con encontrar las clasificaciones de derechos. Es bastante simple. Algo hemos hablado acá, derecho objetivo, derecho subjetivo. Bueno, hay más, derecho público, derecho privado. Vamos a hablar sobre eso. Tienen más o menos, sí, media hora, 40 minutos para resolverlo, así hacemos una apuesta en común los últimos 10, 15 minutos de clase. ¿Está bien? Lo pueden hacer en grupo, así que Perfecto. dejo abierto la clase. Lo pueden hacer individual, eso como quieran. Lo importante es que dentro de media hora más o menos tengamos algo bueno para compartir. Ok. ¿Ok? Ok. Los dejo. Bueno, ¿cómo les va? Yo creo que ha sido un tiempo prudencial, me parece. ¿No? Sí, sí. Bueno, volvemos. Espero que no lo hayan tomado como un recreo. Juan Pablo, que es el primero que veo. Juan Pablo, te escuchamos. Bien. Sí, hay muchas categorías, muchas ramas del derecho. Yo lo que encontré que la Vamos a hacerlo clasificación del derecho... dinámico, así que te vamos a solamente pedir que digas una. ¿Está bien? bueno, ok, sí. Bueno, el derecho público sería una. Bueno, estamos hablando entonces de la distinción entre derecho público y privado. ¿Qué es derecho público? Y el derecho público se dedica a controlar el modo en que los ciudadanos establecen vínculos con el Estado, ya sea a título personal o como organizaciones de carácter privado. Ok, Y esa división tiene muchas más ramas. El está bien. político, Después constitucional. eso nos excede un poquito, al menos en la clase de hoy. Pero bueno, Está bien. siempre que de alguna manera se regulen relaciones entre los particulares y el Estado, vamos a estar hablando de derecho público. Bien, Juan Cruz. Estás muteado. Perdón, derecho constitucional. Dice que regula la estructura de la administración pública, así como el funcionamiento de órganos prácticos formales de forma del gobierno. Bien, según entonces lo que acabamos de decir recién, el derecho constitucional estaría incluido dentro de... Derecho público. Bien, perfecto, genial. Gracias, Juan Cruz. ¿Quién nos puede hablar de la concepción de derecho privado? Que no haya hablado hasta ahora. Yo, si quieres. Dale, Maxi, Pablo, perdón, te escuchamos. Bueno, Perdón, Maxi, habilitó el micrófono, Pablo, primero. el derecho privado es, Juan Pablo mencionó el derecho público, y después, en cambio, digamos, tenemos también el Código Civil y Comercial, que es la máxima autoridad normativa de lo que llamamos lo que es el derecho privado, y Sí. normatiza todo lo que son las relaciones entre privados de alguna manera. Ujú. Bien, bueno, hay dos acepciones o dos cuestiones para relacionar o para distinguir en tu razonamiento, por decirlo de alguna manera, y en lo que vos expresás. La máxima autoridad normativa en las relaciones entre privados va a seguir siendo la Constitución. Ok. Bien, pero porque el Código Civil y Comercial, aunque le digamos código, es una ley nacional. Bien, es la ley 26.994 y va a seguir siendo ley, ¿no? Pero digo, si queremos hablar sobre, de alguna manera, el referente normativo y queremos hablarlo desde el punto de vista de si yo quiero buscar el derecho privado, ¿dónde lo encuentro principalmente? Bueno, sí, es verdad, voy a encontrarlo en el Código Civil, pero sigue siendo la autoridad máxima normativa, bien, al menos en el orden local, la Constitución y los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, porque de hecho, si yo tengo que hablar sobre, no sé, sobre libertad de expresión o libertad de prensa, me voy a referir a la Constitución, me voy a referir al artículo 14, me voy a referir al artículo 32 y me voy a referir al artículo 14, si no me equivoco, de la Convención sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Así que, de alguna manera, eso no pierde de regular las relaciones entre privados, aunque sea derecho público o derecho internacional público, como capaz que Pablo nos podría haber dicho
Juan Pablo, si no se lo dejábamos hablar un poco más. Maxi, ¿qué otra caracterización o...? Sí, yo no sé si lo dijeron porque justo fui a buscar mate, perdón, pero del derecho positivo yo encontré una diferenciación entre interno y internacional, y dentro del interno el público y el privado. Dale, háblanos sobre derecho interno e internacional. Bueno, el derecho interno yo tengo que son las relaciones de las personas de un determinado país entre las personas o entre ellas y el Estado. Ok. Y el internacional son las relaciones entre distintos estados o entre personas de distintos estados. Muy bien, perfecto. Entonces, de ahí surge después lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado, el derecho público, el derecho local, perdón, público y el derecho local privado, por decirlo de alguna manera, o el derecho interno privado. Al cual no decimos derecho interno privado o local privado, sino que hablamos de derecho privado directamente. Así que, muy bien, perfecto, Maxi, muchas gracias. Florencia, ¿cuál nos puedes aportar? El derecho objetivo, que es el conjunto de normas y leyes que son las que rigen a un Estado, digamos, a una sociedad. Muy bien, perfecto. ¿Y Constanza? Yo encontré derechos fundamentales, que son los derechos que por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de las personas, son normalmente reconocidos por las constituciones modernas, asignándoles un valor jurídico superior. Muy bien, perfecto. Derecho subjetivo, ¿quién nos puede dar? Ricardo, te escuchamos. Yo. Estudia si la persona actuó con intención de dañar o no. ¿No? Eso es el aspecto subjetivo en la teoría del delito en cuanto a lo que tiene que ver con la determinación del dolo en derecho penal. Sí, no, es raro porque es una caracterización dentro de lo que es la teoría del delito, así que no sería. El derecho subjetivo es el que yo mencioné así como a medio a la pasada, pero justo como Florencia habló sobre derecho objetivo, dije, bueno, capaz que alguien nos tira derecho subjetivo. Interesante, Ricardo, no es el caso, pero interesante igual el hallazgo. Ignacio. Sí, si querés lo puedo leer. Dale. Dice que el derecho subjetivo es la atribución de una persona para exigir cierta conducta positiva u omisiva de los otros. Perfecto. La posibilidad de reclamar derechos propios. Perfecto, bien, genial. El derecho como una atribución, como una facultad, ¿sí? Como justamente lo que, cuando yo pienso el derecho subjetivo, lo tengo que pensar del derecho, ¿no? Lo que es el derecho para el sujeto, ¿no? Para nosotros. Bien, en cambio, el derecho como objeto es eso que yo miro desde lejos y digo, mira, ahí está el derecho, es un conjunto de normas, bien, acá tirado sobre la mesa. Sí, Ignacio. O sea que sería que ya es algo que sabés que tenés, ¿no? Bueno, sabés, es muy bueno eso porque hay derechos que nosotros tenemos en forma innata, ¿no? Y hay derechos que vamos adquiriendo, ¿sí? A medida que vamos creciendo por una cuestión de mayoría de edad o mismo por cosas de la vida. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, me recibo de abogado y cumplo con la matrícula y demás, bueno, tengo derecho a ejercer profesionalmente la abogacía. Bien, como ustedes cuando tengan su título, bien, van a poder ejercer o van a poder presentarse y decir, bueno, yo tengo derecho a trabajar de esta cosa porque tengo tal título y ese título me permite, bien, no solamente me da ese saber, sino también me da ese conocimiento, pero por sobre todas las cosas cumple con un requisito. Bien, ¿qué otra, Tomás y el otro Ignacio no hemos dicho, y Jorge, no hemos dicho? Puedo dar derecho adjetivo, son los derechos procesales, son el medio para observar o proteger el derecho sustantivo. Muy bien, perfecto. Entonces tengo que preguntar qué es el derecho sustantivo. Son normas que imponen los derechos y obligaciones. Muy bien. Bien, o sea, nos quedamos con este derecho procesal que de alguna manera es, ¿no? El derecho del procedimiento, el derecho que es un derecho justamente, igual decía recién, adjetivo, que no podríamos decir que es público o privado, porque en realidad, bueno, si bien es establecido por el orden público, no va muchas veces a vincular y a relacionar a las personas entre sí o a regular a las personas entre sí. Así que podría ser lo que se llama una tercera categoría, un derecho ecléptico o simplemente un derecho adjetivo. Bien, ¿qué más? ¿Qué nos estaría faltando? Y Jorge, Ignacio, Santiago Pintos, ¿alguno que nos haya dicho? Encontré el derecho laboral dentro de lo público, que es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los particulares
cuando estos actúan como patronos o trabajadores en virtud de un contrato de trabajo. Bien, estamos a un minuto de terminar la clase, así que la pregunta es ¿por qué sería derecho público, Jorge? Porque cuando vos entras a trabajar en un lugar, no sería, y trabajás para un privado, esa sería una regulación de derecho privado. ¿Por qué sería derecho público? No sé, o sea, lo encontré dentro de las ramas del derecho público. Si lo tengo que pensar, ¿Vos dirías que y es porque privado o que aplica es para... público? ¿Cómo? ¿Vos dirías que es privado o que es público? Y yo diría que es público porque aplica para todos los trabajos, digamos. Pero la definición que Ya dio sean en el... Juan Pablo fue justamente respecto de que el derecho público era aquel que mantenía, que de alguna manera regulaba las relaciones entre las personas y el Estado, entre los privados y el Estado. Entonces, si vos entras a trabajar a un lugar, de hecho, ninguno de los que están claro. acá me dijo que trabajaba para un organismo del Estado, así que me imagino que todos son de derecho privado. Bueno, si hay alguno que trabaja en el ministerio que no me acuerdo, perdón, pero... Quizá también porque el derecho público tiene que ver con cómo se comportan las organizaciones con el Estado, y ahí puede regular todo lo que es materia laboral. Ignacio, que levantaste la mano. No, yo lo pensé más que nada por un tema de, por ejemplo, el obrero que tiene que tener, no sé, obra social, o seguridad, o paga impuestos, por ejemplo, esa también tiene que ver con el Estado. Bueno, en parte lo que fueron diciendo tiene algo de cierto, algo de impreciso, pero tiene algo de cierto, que es que está vinculado con la fuerte injerencia que tiene el derecho público, el derecho constitucional a través del artículo 14 bis, bien, y las normas de derecho, ¿sí?, de empleo, que eso tienen una fuerte injerencia. Esto pasa en Argentina, no es en otros países, acá que les gustaba la comparación, por decirlo de alguna manera, con otros lugares. Efectivamente, en nuestro país el derecho del trabajo está muy vinculado a lo que es al derecho público, justamente por eso, por la fuerte injerencia que tienen las normas en lo que llamamos el orden público. Bien, las normas de derecho del trabajador, las normas del trabajador, son principalmente, a las claras, son normas de derecho privado, ¿sí?, salvo la ley de empleo público, que es para trabajadores del sector público, pero la ley de contrato de trabajo, que no se aplica al empleo público, es justamente una ley de derecho privado. Pero ¿qué pasa? La fuerte injerencia que tiene el Estado, como va como un término medio raro, pero es publicitando, o sea, va convirtiendo en derecho público algo que a las claras es derecho privado. Entonces, son estos derechos intermedios un poco que les comentaba antes, que no es ni público ni privado, o es privado y también es público, entonces los llamamos derechos eclépticos. Pero, nada, sería muy socialista decir que es derecho público, porque ciertamente no lo es, y sería también muy privatista hablar que es solamente derecho privado, cuando claramente, un poco lo que decía Ignacio, entre un par de ejemplos, hay una fuerte injerencia del Estado en regular las relaciones laborales. Ignacio Santiago Pintos, el último que nos queda. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, perdón, Juan. Antes de seguir ahí. Vos dijiste que lo tratás como un derecho ecléptico. Sí. Es No una soy yo, lo dice categoría. la doctrina, lo dice parte de la doctrina, pero Claro, en realidad, de sí, hecho, sí. Juan Cruz, te voy a contar un secreto, como para también ir cerrando y después darle la palabra a Ignacio. No, la distinción entre derecho público y privado ya perdió bastante sentido. De hecho, no tiene, porque, a ver, el derecho del consumidor, por ejemplo, es un derecho íntimamente ligado al derecho privado, ¿sí?, porque es la relación entre un consumidor o un usuario y una empresa prestadora de servicios o un vendedor, pero cuando hablamos de derecho al consumidor hablamos del derecho constitucional del consumidor, que es un derecho público, sería, o parece, aparte por la injerencia que tiene la Constitución en las normas de derecho del consumo. Entonces, ciertamente es como que hoy hablar sobre derecho público y privado no tiene mucho sentido por esto, principalmente aparte porque estamos en un país o en un ordenamiento jurídico que es enteramente paternalista, bien, y tiene una extrema protección pública hacia los privados. Bien, aunque no lo crean, pero es así. Hay una gran injerencia del Estado, bien, y del poder estatal y del derecho público en normas de derecho privado.
y viceversa. Perdón, Juan Cruz. No, nada, te iba a preguntar si se analiza como como en esa categoría de ecléptico o si está bien analizarlo como privado o también como público. Sí, normalmente se dice que es ecléptico, pero si, a ver, si tiene una justificación, o sea, si vos pudieras justificarlo de la manera en la que yo lo dije recién, claramente, o mejor dicho, esto es un poco en qué costal lo ponemos, ¿bien? Si lo ponemos con las harinas, ¿bien? O lo ponemos en los derivados de los vegetales. O sea, es Claro, de alguna manera... a eso iba mi pregunta, por ahí yo lo puedo tratar Claro, como mirarlo de tal forma que sea privado y está bien estudiado así o... claro, bueno, está bien, pero también va a haber una realidad de que hay algo que vos no estás teniendo en cuenta, que es el artículo 14 bis de la Constitución, que establece un montón de cuestiones que van a regular las relaciones entre privados, pero que tiene una fuerte injerencia del Estado, tiene una fuerte injerencia pública. Bien, o sea, cuando hay despidos en una empresa X, bien, lo primero que aparece es el Ministerio de Trabajo y las fuerzas sindicales y esto y lo otro, ¿no? Algo que también se dijo sobre la representación. Entonces, claramente hay una fuerte injerencia del Estado en cuestiones entre privados. ¿Bien? Entonces, hablar que es solamente derecho, o sea, si a vos te usurpan tu casa, vos te tenés que encargar de la denuncia, de hacer la denuncia de usurpación y todo. En cambio, ¿entendés? Cuando hay una serie de despidos y demás, aparece el Ministerio de Trabajo, pasa el SECLO, ¿bien? Entonces, te das cuenta de que las normativas no protegen los derechos privados de igual manera. Hay derechos privados sobre los cuales el derecho justamente va a tener como una injerencia mucho más importante y mucho más crucial. ¿Sí? Para intentar solucionar los inconvenientes que devienen de una relación entre privados. Pero hay una fuerte injerencia de lo público. Primero Tomás, después Pablo. ¿Está mal o bien eso, que haya más injerencia sobre lo público y sobre lo privado? No, no está ni bien ni mal, tiene que ver con la idiosincrasia de un país. O sea, ustedes podría decirme, no, yo estoy más de acuerdo, yo estoy menos de acuerdo. Lo cierto es que hay estados en los cuales también se vende mucho humo con esto, ¿no? Digo, por ejemplo, la doctrina, no sé, norteamericana tiene una doctrina que no es lo mismo puertas hacia adentro que puertas hacia afuera, ¿no? Puertas hacia adentro puertas hacia afuera se muestra como neoliberal, desintervencionista, o sea, que no, el Estado no es paternalista, que no va a participar de las cuestiones entre privados, pero puertas adentro en realidad es un Estado tan paternalista como cualquier otro, proteccionista y que tiene un montón de injerencias del Estado en relaciones privadas. Así que, en realidad, lo importante es saber qué es lo que uno hace. Yo creo que no hay una cuestión de si está bien o está mal, sino admitir cuál es el rol que cubre el Estado, bien, y saber que el Estado no puede ser omnipresente, porque el Estado no es omnipotente, el Estado no puede estar en todas las situaciones, entonces tampoco puede ir contra, por ejemplo, de los privados. Yo tal vez no rechazo mucho obviamente la suma protección al privado, pero también rechazo el discurso, bien, de un presidente que rechaza a los empresarios y demás. No estoy diciendo que soy pro empresa, todo lo contrario, sino que estoy diciendo es, no hay que dejar de lado a los empresarios o a las empresas, porque el Estado no puede albergar a todos los trabajadores, no puede decir, bueno, son todos empleados estatales. De hecho, las provincias que tienen mayor cantidad de empleados estatales son las provincias más deficitarias. Bien, y eso no significa de que esté mal de que haya una planta estatal, sino que tal vez el Estado es demasiado grande para ese lugar. Bien, o sea, tanto el neoliberalismo como la escuela clásica del Estado enorme también ha, de alguna manera, fracasado o ha tenido sus bemoles. Pablo. Habilitar el micrófono. Perdón, tengo dos preguntas cortitas y después hice un caso particular que te quería preguntar. Las dos cortitas son, ¿las presentaciones de las clases las vas a subir al campus o no? ¿Qué son las presentaciones de las clases? ¿Las Eh, grabaciones? no, yo había visto en tus clases de YouTube que habían como unas presentaciones de PowerPoint, ¿puede ser o no? No, tal vez algunas sí, tal vez algún tema puntual. Capaz Ah, que ok, no, no es el bueno, no, caso. Pero cuando haya presentaciones en PowerPoint, se van a subir. Cuando haya ok. material que de alguna manera sea de utilidad, obviamente lo vamos a compartir. Eso desde ya. Pero en los videos de YouTube va a estar la clase.
salvo el espacio ese en el que ustedes trabajaron individualmente, que no tiene mucho sentido los 20 minutos de silencio y de todas cámaras apagadas, después todo lo demás va a estar agregado. Ok. Para que lo puedan consultar. Vos sos profesor también de aspectos legales, pero de otras carreras, ¿no? En la universidad. Sí. ¿Qué enfoque distinto le das a o se le da en esta materia a un ingeniero que a otra carrera, digamos? ¿O se enseña lo mismo? No, al principio, de alguna manera, es bastante similar porque los aspectos generales del derecho, si bien pueden variar los ejemplos y demás, es bastante genérico. El tema es cuando comienza lo que tiene que ver con, por ejemplo, en ingeniería, estamos hablando de un derecho muchísimo más local y obviamente de derecho privado. Bien, mientras que en lo que es, por ejemplo, comercio exterior, se habla de todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales, derecho internacional, y después se concluye en algo que es más vinculado a lo que es el derecho internacional privado. ¿Sí? O sea, nos terminamos abriendo muchísimo más en este ejemplo del multiverso que les decía antes, bien, porque mientras ustedes van a seguir por la responsabilidad civil de los ingenieros en el derecho privado local, bien, vamos a tener por el otro lado los aspectos bien legales del comercio exterior en el derecho internacional privado. O sea, abrimos. Bárbaro. Y después, un caso particular que también siempre me llamó la atención es, viste que los médicos cuando hay un accidente dicen que si están presentes tienen la obligación de atender, digamos, o de ayudar, asistir a alguna persona herida. Y mi pregunta es, ¿cómo evaluás eso si eso sucede y, por ejemplo, el médico a su vez tiene otro problema? Por ejemplo, no sé, lo llaman que se le está incendiando la casa y tiene la familia adentro y no se queda a asistir a esa persona. Claro, bueno, a ver, una cosa es un juramento hipocrático y otra cosa es una objeción de conciencia. El juramento hipocrático que tienen los jueces, al igual que tienen todas las profesiones, es de hacer todo lo que dependa para salvaguardar una situación, para salvarle la vida a la persona, para mejorarle la salud, para mejorarle su condición de vida, para mejorarle su estado digno, de la misma manera que yo como abogado, bien, llevar a la justicia, aplicar el mejor derecho, bien, y como los padres, el buen padre de familia, o la madre, la buena madre de familia, o el buen hombre o la buena mujer de negocios. Bien, todos tienen de alguna manera un cierto ideal y ese, entre comillas, juramento que prestamos al momento de ejercer una profesión. Pero eso obviamente tiene límites, bien, límites, como te decía recién, que puede ser o la objeción de conciencia, ¿no? Si bien yo no puedo rechazar un caso, pero obviamente tengo una vida más allá del ejercicio de mi profesión. Entonces, obviamente, si tuviera una audiencia y mientras se me está prendiendo fuego el auto, para no ser tan fatalista, probablemente voy a ir a atender mi auto. Y a pesar de que sea algo material, un objeto y demás. Y bueno, presentaré después, no sé, la disculpa necesaria, el certificado, con la foto, con mi selfie, con el auto quemado. De hecho, durante la cuarentena, o durante este estado de pandemia, antes, por ejemplo, si vos no te presentabas a una audiencia, tenías muchos problemas. Hoy las audiencias son virtuales y te podés no presentar si tenés COVID. Así que es algo raro, porque digo, que tengas COVID, podés hacer la audiencia, yo que sé, no sé, hasta desde la cama, pero bueno, hay quienes de alguna manera están en una condición de salud tal vez muchísimo peor que la que puede llegar a tener uno, y obviamente no le permite estar presente en una audiencia. Entonces, bueno, se ha creado un criterio general que es que una persona que tiene COVID puede faltar a una audiencia, ¿no? Bueno, algo así como un ejemplo. Perfecto. Bueno, y le damos. Sí, algo más, Pablo, perdóname. No, gracias. Por favor. Bueno, Ignacio, te toca a ti la última bola. Ignacio Santiago Pintos, ya estamos pasados de horario. ¿Qué tal? ¿Alguna clasificación que nos haya quedado en el aire? No me acuerdo si quedó alguna, pero tenía que ver con lo que hablamos de derecho laboral. Yo encontré que el derecho laboral y familiar estaba como en otra rama, que estaba como categorizado en social, ni público ni privado. Es una categorización rara, porque no es de las más clásicas, por decirlo de alguna manera. De hecho, el derecho de familia está dentro de lo que llamamos el derecho privado, pero bueno, yo que sé, podría entrar también en otra clasificación. De hecho, está el derecho civil de familia, ¿no? Y mientras que el derecho laboral ya hace mucho tiempo desprendido del derecho civil y obviamente también desprendido de lo que es el derecho público,
salvo en algunos lugares. Claramente son derechos que están vinculados a 2 o más personas, pero de ahí a que sean derechos sociales, el derecho del trabajo sí es un derecho social, el derecho de familia no lo es. Pero bueno, no importa, pero sirve por lo menos para la explicación. Bien, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto hoy? ¿Algún comentario o algo? Nada, Narinas. Bueno, a partir dentro de unos instantes va a estar habilitado lo que es la clase número 3, que es la que vamos a ver la clase que viene. Bien, y sobre lo que vamos a trabajar, tienen alguna actividad probablemente o algo para hacer, así que les recomiendo que entren por favor al aula virtual y próximamente, al igual que la clase primera, esta clase estará subida también a YouTube para que aquellos que la quieran repasar, consultar y demás. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Chicos, que tengan un muy buen fin de semana y bueno, nos vemos la semana que viene. Lo mismo. Nos vemos. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.